Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El tema de hoy es el respeto a uno mismo y el respeto a los demás. Esa idea la he tomado de un libro que se llama La pobreza, un estudio filosófico de Paulette Dieterlen, que posiblemente se diga Paulette Dieterlen. Bueno, trae un estudio muy completo de la pobreza, es un libro entre comillas nuevo, es del 2003, se volvió a editar en el 2013, por lo tanto tiene 20 años que lo hicieron y es un libro que está editado por el Fondo de Cultura Económica. La pobreza, un estudio filosófico, Paulette Dieterlen. Bueno. Y alguien podría decir, oiga, ¿y qué tiene que ver la filosofía, que es el amor a la sabiduría, con la pobreza? Francisco Tinajero, padre, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Es que las causas de la pobreza que podemos nosotros decir no tienen un examen verdadero. Puede ser que sea cierto lo que uno dice. Este está pobre por flojo, por vicioso. Este está pobre porque nació pobre y se acostumbró a la pobreza, aunque yo creo que nadie se acostumbra a la pobreza, porque la gente pobre come muy poco y sin mucha variedad. Mi finada mamá decía que nosotros allá en Ario éramos vegetarianos, porque en tiempo de lluvias estaba muy difícil la comunicación entre la ciudad de Zamora y Ario de Rayón. Pero como en ese tiempo de lluvias, pues salían muchas plantitas comestibles, pues para carne solo los domingos. Y mi abuela era la que tenía modo, como dicen por acá, tenía dinero, y ella era la que compraba el cocido. El cocido era la carne de res para hacer un caldo. Y el recaudo eran las verduras que se le ponían. Bueno, entonces mi abuela era la que nos alimentaba mejor, naturalmente que podíamos ir a pescar, había ranas y nos gustaban a nosotros las ranas, los chiquillos asábamos tortugas, etcétera, etcétera. Es decir, de comer no nos faltaba, pero si nada más hubiéramos comido lo que nos estaban en la casa, pues todos los días eran tortillas con frijoles, y porque allí en el pueblo no sé por qué costumbre era que todos los niños deberían de tomar leche en la mañana y en la tarde. Y luego había los cultivos de las papas, patatas dicen unos, y además de todos los que fueran. Y en aquel tiempo uno podía ir a pepenar. Pepenar quiere decir que escogían lo mejor de todo lo cosechable, y ya uno podía ir a tomar lo que habían dejado, calabazas, pequeños elotes, bueno, mazorquitas. También allí dejaban lentejas, trigo. Por lo tanto, uno podía ir a juntar todas esas cosas que les digo que le decían la pepena. Bueno, donde de vez en cuando había parcelas con melones y pepinos, y también era lo mismo, sandías. Y bueno, es que es medio templado allá donde
vivíamos, pero la gente pobre, bueno, uno pues también se movía, quiero decir, buscábamos, y los pinzanes que ya se llaman guamúchiles, y las pitahayas, pitayas, etcétera, etcétera, etcétera. Guayabas, ahí había guayabas en el cerro. Entonces, tuvimos una alimentación un poco diferente a la gente pobre de los pueblos o de las ciudades. ¿Qué es eso? Pues en la ciudad todo lo tienen que comprar y no hay, pues, pepenas ni cosas. Bueno, hay unas señoras que van y juntan lo que, frutas que ya se están pasadas y todo en los basureros de los grandes mercados. De hecho, allí van muchas gentes pobres todos los días a surtirse. Acá entre los pobretones de nosotros, pues había un señor que vendía frutas y que las operaba. Él decía que las operaba, les quitaba lo engusanado a los mangos o les quitaba lo podrido a las manzanas y ya nos vendía los pedacitos sanos. No le hacíamos al feo, por supuesto. Bueno, estoy nada más describiendo un poco lo que es la pobreza entre comillas. La verdadera pobreza es la que uno ve en los niños desnutridos, panzones, lombricientos, y que por la situación que sea, andan descalzos con los mocos todos llenos de tierra, sin bañar, piojosos, desnudos. Bueno, es que tienen unos papás, vuelvo a repetir, que nacieron en la pobreza y que nunca aspiraron a nada más. Pero hay muchas personas que así crecieron, que crecieron en la pobreza. Bueno, entonces, desde un punto de vista práctico, pues decimos que la pobreza es una herencia, que el que nace pobre es muy difícil que salga de pobre, y que el que nace rico es muy fácil que deje de ser rico, los derrochadores, viciosos, etcétera. Bueno, pues en la filosofía se ven las causas más grandes, las que dice López Obrador. Por cierto, ya anda el rum rum de que ya ese señor pasó a mejor vida y que así como a Castro y a otros políticos que pasan a otra vida, no dicen luego que se murieron, porque entonces hay un desorden político, económico y social. Pero bueno, más tarde que más temprano, vamos a saber si ya pasó a mejor vida, como también algunos dicen de los delincuentes, que el Mencho ya se murió, que acá entre nosotros el Chayo dice que se murió y así todos dicen que ya se murieron, pero por otro lado dicen que no se murieron. Unos que se murieron porque les convenía morirse, que supieran que estaban muertos, y otros porque se mueren y no conviene que se sepa que se murieron. Bueno, ¿quién ha visto al Quecas desde que salió de su mandato? Una foto, si quiere una foto, ninguno. Pero voy a continuar con lo de la pobreza. El Quecas decía que la pobreza tiene causas sociales, y sí, es cierto. Las causas sociales, bueno, en general, vamos a decir que son los malos gobiernos. Todo gobierno malo no busca el bien de sus ciudadanos. Y los gobiernos muy malos solo buscan el beneficio de los que gobiernan y se olvidan de los gobernados. Bueno, eso es evidente, aunque algunos pues digan otras cosas. Hoy iba a haber una gran manifestación en Cuba que el dirigente, pues Raúl, el hermano de Fidel Castro, y el Canel, que es el
que aparece, vamos a decir que es el Claudio, entonces que hoy iban a promover una gran manifestación en pro del comunismo. Bueno, yo no creo que haya ido nadie porque no hay luz y ahora enseguidita ya van a cobrar el internet en dólares y van a poner un tipo de cambio de dólares favoreciendo, por supuesto, al gobierno. Creo que allá a los pesos cubanos son 320 pesos cubanos por $1 en el mercado negro. Y en la oficialidad van a decir que les cambian los dólares a 10 pesos cubanos. Bueno, por supuesto que es un robo completo. Y que solo pueden usar dólares los extranjeros autorizados y el gobierno, nada más. Por lo tanto, el gobierno es el que va a dolarizarse, de hecho ya está. Y luego, las causas de la pobreza que decía el Quecas, por ejemplo, allí ya tienen que importar en Cuba azúcar, porque ese gobierno destruyó toda la industria del azúcar. Y ya se viven, bueno, si viven en la miseria, ese pueblo un día va a rebelarse completamente. Están en las últimas, están como en Asiria. Todos los que hablan bien de que Cuba y que Cuba y que Cuba, pues váyanse a vivir allá. Lleven dólares, por favor, y váyanse a vivir a las playas privilegiadas y allá se podrán refocilar las viejitas con los adolescentes y los viejucos con las adolescentes. A ver si, bueno, ya no voy a decir barbaridades. Bueno, una de las causas de la pobreza son los malos gobiernos, ¿sí? Y siempre que hay un buen gobierno, el gobierno busca la manera de que sus ciudadanos salgan de la pobreza. ¿Y cuáles son las formas de salir de la pobreza? Producir bienes y venderlos y comerciar. Entonces, se puede remediar la pobreza produciendo y negociando. Es la forma actual de mejorar. Y luego, distribuyendo bien, es decir, que los impuestos sean más para los ricos y sean menos para los pobres y algunos ningún impuesto, más bien una ayuda del gobierno. Bueno, me dirán, padre, eso es imposible. Bueno, eso era posible en Argentina hasta que llegó Milei. Milei dijo, esa forma de mantener a los ciudadanos no es conveniente y ya estamos al borde de la ruina. Y entonces quitó todas las ayudas inútiles a los que no las necesitaban. Bueno, pero ¿y el mal gobierno cómo lo corregimos? Si es que lo podemos corregir con los votos. Pero me van a decir, padre, pero las personas pobres se venden por un plato de lentejas. ¿Sí? 3,000 pesos al mes. Y los malvados viven engañando, ¿sí? Los que dizque siembran vida y también los esos de la patria y todos los empleados del gobierno corruptos, que en todos los gobiernos, yo no estoy hablando solamente de este, la corrupción viene de lejos.
Y entonces me van a decir, padre, ¿cómo se quita eso? No se quita. Solo se quita cuando alguien da un manazo, bueno, alguien que tenga autoridad verdadera y autoridad moral, y entonces corrige las injusticias y a los más injustos los castiga con el castigo máximo que puedan tener en un lugar. En Estados Unidos, en algunos estados, es la pena de muerte. Aquí habría pena de muerte, pero Fox no la quiso aplicar y posiblemente ya la quitaron de la Constitución. La pena de muerte solo era para los traidores a la patria, sobre todo los militares traidores a la patria. Pero, bueno, y si no podemos nosotros cambiar la pobreza por medio de los votos ni de un buen gobierno, ¿cómo podemos nosotros colaborar con la educación? Y la educación tiene dos aspectos. El aspecto económico, que estoy diciendo nada más la mejor repartición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la base tiene que estar la ética. Bueno, padre, ¿y eso con qué se come? La ética son principios universales de comportamiento. Por ejemplo, uno, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Eso lo dijo Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, entonces, ámate y ama. Eso es de la religión. El trata a los demás como quieras que te traten es para todos, no solamente los religiosos. Bueno, entonces, la educación del respeto. Voy a caer en lo más sencillo. El respeto. ¿Qué es el respeto? El respeto hacia uno mismo es la valoración de uno mismo, que uno mismo tiene de sí mismo. Me van a decir, ay, padre, y ese trabalenguas, que no es ningún trabalenguas. Eso se puede demostrar muy sencillamente. Cuando te dicen que el ser humano, te enseñan en tu casa que no tiene precio, que tu libertad no tiene precio, que la verdad no tiene precio, que la libertad no tiene precio. Y cuando te das cuenta de que no vas a perder la libertad por nada del mundo, y cuando vas a tener unos principios tan sólidos que prefieres la pobreza, el desconocimiento, el rechazo y hasta la muerte por no venderte, entonces te valoras a ti mismo, uno se valora a sí mismo, y ese es el respeto a uno mismo. Yo me voy a respetar y me voy a dar a respetar. Por lo tanto, yo voy a respetar a los demás. Ahora, pues hay muchas formas de expresarlo. La tolerancia, en cierta manera. Bueno, que cada quien viva como le dé su rechinada gana, mientras no perjudique a los demás. Recuerden ustedes que toda la libertad de cada quien termina donde empiezan los derechos de los demás. Yo tengo libertad de gritar, de poner música a todo volumen, y si tengo un vehículo, de correr a todo lo que da. Sí. ¿Y dónde puedo ejercitar eso? En un desierto, en un camino vacío.
Pero yo lo quiero ejercitar aquí en mi colonia. Bueno, si pones la música a todo lo que da y vives en la salvajidad, pues no pasa nada. Hay las anécdotas del padre Soria, un padre muy inteligente que estuvo en Acahuato y que fue cristero y que hasta fue amigo, porque era muy valiente, de don Lázaro Cárdenas del Río. Y don Lázaro venía a ver al padre ese Soria, que era muy inteligente y muy culto y valiente. Y uno de sus feligreses tenía un bocinón de esos de trompeta antiguos, Ratso, en una asta. Y estaba toque y toque su música horrorosa y era la hora del rosario y le mandó decir fulano, bájale porque vamos a rezar el rosario. Y ya el fulano aquel dijo, pues díganle al cura que a mí no me importa. Ah, bueno. El padre Soria sacó su riflito y desde la terraza del curato le tiró un balacito al alambrito que conectaba la bocina con el amplificador y dejó de tocar. Y advertencia, tenía buena puntería. Entonces aquel otro creyó que era un cura común y corriente, gallina, pero no. Se topó con un sacerdote que había andado en la revolución y que sabía tirar y que era valiente y que no se dejaba. En la salvajidad, por supuesto, ahora donde vivimos, todas las personas son tan amables, tan conscientes de no molestar a los demás, que ya no tenemos que usar esos métodos rudos y de que yo valgo por ser José Luis Segura Barragán primero, bueno, por ser un ser humano, y luego por ser José Luis Segura Barragán, y luego por ser sacerdote, pero primero es por ser humano, luego por ser yo quien soy, y luego es por el cargo que desempeño en la sociedad. Entonces también todas las personas podemos darnos a respetar en nuestra casa, que es lo más importante. La educación empieza en la casa, en nuestra casa. Y ahí empezó mi educación y la de muchos de nosotros que no nos vendemos por 3,000 pesos. Y que también, pues, tiene uno eso que se llama amor propio, en el buen sentido de la palabra, de que uno se retira donde ve que lo humillan.